Hola chicos, espero que estén bien. En esta clase vamos a trabajar con las herramientas de análisis disponibles en Excel, denominadas análisis de hipótesis o análisis easy, los cuales nos son útiles cuando necesitamos cambiar los valores de las celdas para ver cómo afectan estos al resultado de las fórmulas planteadas en nuestras hojas de cálculo. Por ejemplo, podríamos estudiar el efecto de una subida del precio de un artículo sobre las ventas totales. O podríamos realizar un análisis de hipótesis para crear dos presupuestos que asuman distintos niveles de ingresos determinados. En este caso, contamos con un esquema sencillo de flujo efectivo acumulado en un año dividido en bimestres, el cual puede variar en función de estas variables ya definidas. Si vemos, contamos con un mes base y en función a este vamos tomando el incremento. Por ejemplo, para el bimestre 1 vamos a tomar el bimestre base, que en este caso es la celda C3, y lo multiplicamos por 1 más el 10% de incremento, en el caso de las cantidades, ¿no? Para el bimestre 2, pues tomamos la cantidad del bimestre 1 y repetimos la fórmula. Esto lo realizamos hasta el bimestre número 6. Lo mismo hicimos con precio de venta y precio de compra. Con estos datos determinamos las ventas y las compras. Ahora, para los gastos fijos repetimos la misma fórmula anteriormente usada y los gastos varían en un 25%. En el caso del flujo, pues esta es la diferencia entre las ventas menos las compras menos los gastos fijos. Y en el flujo acumulado, pues no es más que el flujo del mes en curso más el acumulado del mes anterior. Con este pequeño esquema, llegamos a un flujo acumulado en el bimestre 6 de $27,071. Ahora bien, si nos preguntamos cuál debería ser el incremento en las cantidades vendidas para llegar a un flujo de $35,000 en el periodo 6, pues podríamos utilizar la herramienta Buscar Objetivo. Esta herramienta analiza un resultado y determina los posibles valores que produce ese resultado. Para esto nos vamos a ir al menú Datos, submenú Previsión, opción Análisis de hipótesis y seleccionamos Buscar Objetivo. Vemos que se nos despliega este cuadro de diálogo y lo primero que tenemos que completar es definir celda. ¿Qué nos está pidiendo Excel? Bueno, nos está pidiendo la celda que contiene la fórmula con la cual nosotros queremos definir nuestro objetivo. En este caso sería la I15, porque es la fórmula que nosotros queremos que cumpla con el objetivo de $35,000, ¿no? Entonces, en la opción con el valor, como ya lo mencionamos, vamos a decir que nuestro objetivo es $35,000. Y en la opción, cambiando la celda, en este caso va a ser la L3, que es la celda que contiene la variación de la cantidad. Si hacemos un clic en aceptar, vamos a ver cómo automáticamente Excel empieza a hacer una serie de cálculos y fíjense que cuando llega la solución nos las muestra y nos aparece este anuncio. Le damos clic en aceptar y vemos que la variación en las cantidades que necesitamos para lograr un flujo acumulado de $35,000 pues es de 15%. Ahora trabajaremos con la herramienta de administración de escenarios. Los escenarios nos permiten analizar un resultado generado en base a un conjunto de celdas variables. Por ejemplo, si quisiéramos ver o analizar el cambio en el flujo acumulado del bimestre 6, si las variables cantidad y precio de venta cambiasen, pues podríamos utilizar esta herramienta. Para ello nos vamos a ir a análisis de hipótesis y seleccionamos administración de escenarios. Vemos que se nos despliega un nuevo cuadro de diálogo que nos va a permitir crear distintos tipos de escenarios según nuestras necesidades. En este caso podríamos pensar en 3 escenarios distintos, uno favorable, uno desfavorable y uno neutro. Para crear nuestro primer escenario, hacemos clic en el botón agregar y se nos despliega un nuevo cuadro de diálogo en donde en primer lugar nos pide el nombre del escenario. En este caso será favorable. Nos pide también las celdas que van a cambiar en este escenario. Entonces hacemos un clic y seleccionamos la celda L3 y L4, que son las celdas que queremos modificar. Luego hacemos clic en aceptar
y se nos aparece un nuevo cuadro de diálogo que se llama valores de escenario. Aquí lo que nosotros debemos ingresar pues es el valor, el nuevo valor que va a tener la celda cantidad y la celda precio de venta. Como este escenario es un escenario favorable, pues la cantidad la vamos a llevarla de 10% a 12% y el precio de venta de 5% a 7%. Y hacemos un clic en aceptar. Vamos a repetir estos mismos pasos para crear nuestro escenario desfavorable. Seleccionamos de nuevo las celdas cambiantes, colocamos el valor para estas celdas, en este caso pasaría a 8% en la cantidad y el precio de venta a 3%. Es decir, vemos que hay una reducción de 2% en cada una de las variables. Y hacemos clic en aceptar. Por último, vamos a crear nuestro escenario neutro, en donde las celdas que cambian van a tener el valor actual, es decir, 10% y 5% respectivamente. Una vez creados nuestros tres escenarios, podríamos ver cómo va modificándose el flujo acumulado a medida que vamos cambiando dichos escenarios. Para ello seleccionamos en primer lugar, por ejemplo, el escenario favorable y hacemos clic aquí en el botón mostrar. Y vemos que automáticamente Excel nos muestra el flujo efectivo acumulado para el bimestre 6 con el nuevo valor. Lo mismo ocurre si seleccionamos, por ejemplo, el escenario desfavorable. Si hacemos clic en el botón mostrar, nos va a traer el resultado desfavorable. Y en el neutro, pues nos va a traer el mismo escenario que nosotros teníamos al principio. Por último, tenemos disponible el botón resumen, que justamente lo que hace es incorporar una nueva hoja con un resumen de los distintos escenarios que nosotros creamos. Si hacemos un clic en este botón, nos pregunta si queremos un resumen común o si queremos un resumen de tipo tabla dinámica. En este caso, nosotros vamos a seleccionar el botón de resumen común, hacemos clic en aceptar y vemos que automáticamente se nos crea una nueva hoja con los tres escenarios, tanto del resultado, que en este caso sería el flujo acumulado, como de las variables que van a cambiar. Un pequeño detalle es que acá en las celdas cambiantes se nos muestra la descripción o el nombre de la celda. Para renombrar o para colocarle nombre a cada una de nuestras celdas, simplemente nos tenemos que situar en la celda que queremos nombrar y nos vamos acá a mano izquierda en este cuadrito, colocamos el nombre que le queremos dar. Por último, trabajaremos con las tablas de datos. Como ya hemos mencionado, el análisis de hipótesis es relevante debido a que no solo es importante conocer el resultado, sino que también es importante saber cómo ese resultado cambia debido a las variaciones. Estas variaciones en el mundo empresarial pueden ocurrir por decisiones internas a la empresa, por ejemplo, decisiones en reducción de costos o mejoras en la eficiencia, o por variaciones del entorno, como es la inflación o las variaciones en la demanda. Al igual que en los escenarios, las tablas de datos nos ayudan a explorar un conjunto de resultados posibles, pero las tablas de datos muestran todos los resultados en una tabla. Y solamente es posible estudiar una o máximo dos variables, por lo cual si deseamos analizar más de dos variables, pues tendremos que utilizar la herramienta de escenarios que vimos anteriormente. Como primer ejemplo de tabla de datos, vamos a crear una tabla de simple entrada, en la cual vamos a ver cómo varía nuestro flujo acumulado a medida que varíe nuestro precio de compra. En este ejemplo vamos a incrementar el precio de compra arrancando por un 2% y aumentando un 2% más cada vez. Así vamos a rellenar hasta llegar a 10%. También vamos a vincular la celda I15, que es la que contiene la fórmula del flujo acumulado en el bimestre 6. Lo primero que debemos hacer es seleccionar todo el rango en donde va a estar contenida nuestra tabla. Luego nos vamos a análisis de hipótesis y seleccionamos la opción tabla de datos. Vemos que se nos despliega un cuadro de diálogo y nos pide que completemos cuáles son las celdas que van a variar
en función de cómo está dispuesta la celda de entrada, si por fila o por columna. En este caso va a variar el precio de compra y la celda de entrada, que son estas, pues están dispuestas de manera de columna. Por lo tanto, vamos a seleccionar la celda L5, hacemos un clic en aceptar y vemos que automáticamente Excel completa todos los flujos a medida que el precio de compra va modificándose. Vemos que arranca con el mismo flujo con el que contamos porque pues, es el mismo porcentaje que actualmente tenemos y a medida que va aumentando el precio de compra, el flujo de efectivo va disminuyendo. Vamos a colocarle el formato de moneda correspondiente a estos datos, es decir, vamos a utilizar el símbolo de dólar. Ahora, si quisiéramos también sumarle la variación en los gastos, por ejemplo, pues podríamos utilizar una tabla de datos de doble entrada, es decir, que va a tener dos variables. Por un lado, va a estar la variación en el precio de compra y por el otro, la variación en los gastos. Para las compras vamos a mantener los porcentajes de variación usados anteriormente. Y para la variación en los gastos vamos a ir aumentándola en 5%. En el vértice de la tabla vamos a vincular la celda que tiene la fórmula del flujo acumulado en el bimestre 6. Y seleccionamos el rango de nuestra tabla de datos, nos vamos a ir a hipótesis, seleccionamos la opción tabla de datos, se nos despliega el mismo cuadro de diálogo y bueno, ya sabemos que la celda de entrada para columnas va a ser la variación en el precio de compra y para fila pues va a ser la variación en los gastos. Hacemos clic en aceptar y vemos cómo arranca en un resultado de flujo igual al que ya tenemos, pues porque contienen las mismas variaciones, o sea 2% y 25%. Y podemos ver que a la larga de la tabla va variando el resultado de nuestro flujo efectivo. Y con esto finalizamos nuestra clase sobre análisis de hipótesis. Espero que este video les haya sido de utilidad.